Hoy vamos a hablar sobre el orgullo LGBTIQ+. ¿Qué significan cada una de estas letras, estos símbolos? ¿Por qué son necesarias estas categorías? ¿Qué es esto del orgullo? ¿Por qué es necesario su celebración? Y sobre todo también entender por qué en Argentina se celebra en una fecha distinta a la del resto del mundo. Acompáñame para ver de qué se trata. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a aquellas personas que se estén sumando y, como siempre, agradecerles a todas las que vienen participando en todas estas entregas, en todos estos videos, dejando sus comentarios, recomendaciones, dándole like, suscribiéndose al canal, porque esta es la mejor forma que tenemos para poder ampliar nuestra comunidad y que estas discusiones lleguen cada día a más y más personas. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar sobre el orgullo LGBTIQ+. Vamos a recorrer qué significan cada una de estas letras, de estos símbolos, y también vamos a tratar de entender qué implica la celebración del orgullo LGBTIQ+. Este video tiene el sentido de poder compartir información, en particular para aquellas personas que muchas veces han escuchado, que tienen dudas en relación con estos temas y que quizás por la catarata de información, muchas veces con intencionalidades no del todo buenas, reciben esta desinformación, ¿no? O un determinado contenido con una orientación político-ideológica particular. Entonces comenzamos por dilucidar qué es lo que dice o lo que implica, digamos, esta sigla. Esta sigla lo que viene a componer es un conjunto de identidades que de alguna manera reflejan la realidad de diferentes personas que no se ajustan a la norma que es la de la cis heterosexualidad. Es decir que nosotros vivimos en una sociedad en donde, vamos a decir, lo normal es ser heterosexual, es decir, que si yo soy varón, tengo que sentirme sexual o eróticamente o afectivamente atraído por una mujer y a la inversa, ¿sí? Es decir, esa es la norma, aquello que digamos, se considera normal y en virtud de lo cual juzgamos al resto de las personas. Pero como bien sabemos, existimos personas que nos apartamos de esa norma y por eso es importante poder nombrar para dar cuenta de precisamente la existencia, es decir, hacer visible la existencia de planes de vida diferentes. En este sentido, la sigla LGBTIQ+, pone, digamos, sobre el tapete estas diferencias identitarias, para decirlo de alguna manera, en relación con las personas. La primera letra es la L, habla o refiere a las personas lesbianas, es decir, a las mujeres que sienten una atracción sexual o afectiva por otra mujer. La G hace referencia a la palabra gay, que digamos, da cuenta de los varones que sienten, como les decía anteriormente, una atracción erótico-afectiva respecto de un varón. La letra B refiere a la categoría de bisexual, es decir, aquella persona que siente una atracción erótico-afectiva por una persona que puede ser de su mismo género o de género opuesto. La letra T abarca un colectivo de personas al que vamos a denominar como colectivo o población trans, ¿sí? Es decir, aquellas personas cuya identidad de género, es decir, el género autopercibido, no se corresponde con el que le asignaron al nacer. ¿Qué significa esto? Son personas que sienten, que se consideran, por ejemplo, mujer, pero que cuando nacieron le asignaron el género masculino, ¿sí? Es decir, que hay una discrepancia, una diferencia entre lo que esas personas sienten que son y el género que les fue atribuido al momento del nacimiento. Esta letra T, a su vez, incluye una pluralidad de categorías que describen a la población trans. En primer lugar, las personas transgénero, es decir, como bien les decía anteriormente, esas personas cuya identidad de género no se corresponde con la que les fue asignada al momento de su nacimiento. Por otro lado, las personas transexuales, que son aquellas que además han realizado alguna modificación en cuanto a su corporalidad, en sintonía precisamente con su identidad autopercibida. Y por último, las personas travestis, que en particular en nuestro contexto, en el contexto local en Argentina, tiene digamos, una fuerte reivindicación política, es una categoría política
que da cuenta de la construcción identitaria que se asume y expresa en este sentido. Por otro lado, la letra I refiere a las personas intersexuales, es decir, a aquellas personas cuyas características biológicas no se ajustan a las típicas categorías dicotómicas, ¿no?, de lo masculino o lo femenino, es decir, que tienen características físicas, anatómicas, biológicas que no es tan fácil, para decirlo de alguna manera, de clasificar en cuanto a esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino. Por último, la letra Q, que refiere a un término importado del mundo anglosajón, que refiere a la cultura queer, que lo queer en realidad fue primeramente utilizado para denostar a aquellas personas gays, lesbianas, es decir, que se apartan de la norma heterosexual, pero que luego fue reivindicado por los propios movimientos de la diversidad y de la disidencia sexual para precisamente expresar aquella cuestión que tiene que ver con el rechazo de toda diferenciación dicotómica, es decir, de todo lo que tiene que ver con clasificar a las personas entre femenino y masculino. Y también está esta última sigla, que es el signo más, que refiere a el carácter abierto, digamos, de esta sigla, a la posibilidad de continuar incorporando distintas categorías, distintas identidades que reflejen los planes de vida decididos, adoptados y vivenciados por la multiplicidad de personas que habitamos en este mundo. Muchas de ustedes se preguntarán por qué es necesario seguir incorporando estas palabras, o más bien estas letras, estos símbolos, y también, como me ha pasado, muchos podrán interpelarse preguntando por qué, en lugar de seguir agregando estas categorías, no sería mejor hablar de las personas sin diferenciación de su género o de su orientación sexual. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que les mencionaba al comienzo de este video, que tiene que ver con la necesidad de poner sobre la mesa, de visibilizar la existencia de estos planes de vida diferentes. Porque como vivimos en una sociedad en donde la norma es la heterosexualidad, todo aquello que se aparta de esa norma es también objeto de violencia o de discriminación. En consecuencia, para trabajar, para combatir esa violencia y discriminación, es necesario continuar visibilizando. Y esto tiene una conexión intrínseca con esta cuestión del orgullo, de la celebración del orgullo LGBTIQ+. Precisamente porque la idea de esta celebración es visibilizar, es decir, es de alguna manera expresar la existencia de estos planes de vida diferentes. ¿Dónde inicia de alguna manera esta cuestión del orgullo? Este día, el 28 de junio, que es un día en el que internacionalmente se celebra el orgullo LGTBIQ+, se celebra o se conmemora en realidad a partir de un evento que es conocido como la revuelta del Stonewall Inn, que era un bar al que concurrían personas LGBTIQ+ en Nueva York y que cotidianamente era asediado por la policía, sin ningún tipo de explicación ni motivo más allá de la orientación sexual y la identidad de género de las personas que asistían a este lugar. Hartas de esta persecución policial injustificada, ese día, el 28 de junio de 1969, se produce una revuelta, es decir, una especie de levantamiento de las personas que asistían al Stonewall Inn en contra de la policía, y se producen unos disturbios que de alguna manera pusieron sobre agenda la cuestión del movimiento LGBTIQ+, y la lucha contra la discriminación y las violencias. Esta es entonces la fecha en la que luego, va a comenzar a conmemorarse, a celebrarse el orgullo LGBTIQ+, a lo largo y a lo ancho del planeta. En nuestro país tenemos la particularidad de que, además de ese día del 28 de junio, también vamos a celebrar el Día del Orgullo con la famosa Marcha del Orgullo, que generalmente se realiza, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, el primer fin de semana del mes de noviembre. Y esto tiene, por lo pronto, dos motivos. El primero de ellos es que el 1 de noviembre del año 1967 se funda la primera organización LGBTIQ+ en la Argentina y la región,
que se llamaba el colectivo Nuestro Mundo. Entonces, en conmemoración a esa fecha, a la conformación de esa primera organización, se celebra entonces el primer fin de semana de noviembre. Pero además también se suma otra cuestión que tiene que ver con que en el mes de junio, en nuestro país, como estamos atravesando, digamos, la estación del invierno y las temperaturas son muy bajas, cuando comenzaron a desarrollarse estas movilizaciones allá por los comienzos de los años 90, era todavía muy importante la epidemia del VIH. No existían los medicamentos, la medicación que existe actualmente hoy para combatirla, entonces era demasiado riesgoso para las personas portadoras de este virus someterse, para decirlo de alguna manera, a la exposición a esas bajas temperaturas. Entonces también ese se dice, digamos, en el ámbito local, que ha sido uno de los motivos para poder correr de alguna manera la celebración al mes de noviembre, confluyendo con la conmemoración de la conformación de esta primera organización por los derechos de las personas LGBTIQ+. Por todas estas razones, y en particular en este contexto en el que estamos viviendo, en donde se están recrudeciendo los discursos en contra de la diversidad, de las disidencias sexuales, de los postulados de la igualdad de género, es sumamente importante que podamos apoyar este tipo de reivindicaciones que en definitiva lo que buscan es construir una sociedad más igualitaria y libre de violencias. Así que es muy importante que todas las personas, más allá de su orientación sexual, de su identidad de género, puedan participar, puedan apoyar este tipo de movimientos, puedan hacerse parte, encarnar el orgullo LGBTIQ+. Espero que este contenido haya resultado de su interés y, como siempre, los y las invito a que dejen sus comentarios, sus apreciaciones, que le den like, que compartan esta información para que podamos seguir construyendo críticamente sobre estos temas que nos interesan.